Habla el profesor José Arturo Barreto, asesor docente internacional en Caracas, Venezuela. El que quiera comunicarse conmigo, aquí tiene mis correos Gmail, mis teléfonos WhatsApp en Venezuela e internacional, cambia el 0 por un 58. Voy a referirme a un ejemplo, una consulta sobre un problema de método simples que he resuelto en base a una consulta que se me hizo. Prácticamente todas las consultas se van a transformar en videos a la larga. Se cuenta con un capital de $125.000 para una inversión. Para una inversión no va a leer el detalle de esto. Este documento va a quedar en comentarios. Tendrá un hipervínculo para descargarlo y verlo. Pero no va a leer esto, sino a hablar como si ya lo hubiera leído y ustedes lo leen con cuidado. Se van a invertir cantidades X1, X2, X3 y X4 en 4 documentos. El uno va a dar rendimiento al 5%, el otro al 6%, el otro al 4% y el otro al 9%. No voy a leer la parte de arriba en el orden en que está arriba, ustedes lo lean y por qué yo escribí las inecuaciones. Pero aquí dice que la inversión en dinero en el documento 1 debe ser a lo más o menor igual que el triple de la inversión total en documentos 3 y 4. Además que la inversión en el documento 2 no debe superar los 42.500. Y que la inversión en el documento 4 debe ser menor o igual o a lo más igual a la inversión en el documento 2. Esta condición que está aquí de no negatividad de las variables es característica del método, de los problemas que se resuelven con el método simples. Generalmente no se habla, por ejemplo, de una cantidad de dinero negativa y no positiva, o una producción de elementos positiva en cantidad. Una vez tengo el problema, la función optimizar, que le he descubierto de la redacción del problema, y las inecuaciones, voy a observarlo de tal manera de ver cuál tipo de método simples entre las diferentes alternativas voy a utilizar. Este problema tiene ciertas características. Primero, voy a reorganizar las ecuaciones de tal manera de que al lado derecho haya solamente números, que voy a llamar los parámetros. Las restricciones y coloqué de esta manera. O sea, pasé a la izquierda todas las variables para que quedaran los que voy a llamar los parámetros al lado derecho. Tan pronto yo veo estas restricciones, donde estos parámetros son no negativos todos, y son restricciones menor o igual todas, veo que puedo resolverlo por el método simple más sencillo, que llama el método simple de un solo paso. Ahora, si acaso, al llevarlo a la forma menor o igual, una de estos parámetros queda negativo, tengo serios problemas. Porque entonces el método simple no es de un solo paso. Estoy refiriéndome a este caso donde es restricción menor o igual y todas las variables de la derecha son positivas. Otros casos son tratados en otros videos. Este es el caso más sencillo. Este es el caso donde la solución factible podía ser 0, 0, 0, 0. Si pongo 0 en todos, da menor o igual que 125.000. Pongo 0 en todos, da menor o igual que 0. 0 aquí da menor o igual que 42.500. 0 aquí da menor o igual que 0. Ese precisamente es el problema que se puede resolver sin pasos alternos u otros métodos. Otros métodos se refieren como el método simple de 2 pasos o el método dual simples. Ahora, estoy refiriéndome a maximización. El primer paso es ponerlo en forma adecuada para que se parezca a la tabla simples. La función objetiva que está aquí la transformo de tal manera que todas las variables queden a la izquierda y que quede a la derecha un 0, que es lo que he hecho aquí. Todas las variables a la izquierda y aquí queda a la derecha un 0. Aquí queda el m, que es el nombre de la función que voy a optimizar, que la llamé m en este caso, como si fuera una variable más. Luego no la voy a utilizar realmente.
¿Ok? Ahora, he colocado todas las variables al lado izquierdo y ahora voy a transformar las inecuaciones en ecuaciones. La función de optimizar, al pasar todas las variables al lado izquierdo, queda como una ecuación. Pero estas restricciones menor o igual no son ecuaciones. Para volver las ecuaciones, se suman lo que llaman variables de holgura, pues ¿qué es lo que le faltaría a esta suma para hacer 125? Claro, estas variables de holgura van a permitir ciertos valores de x1, x2, x3 y x4, y estas soluciones se van a mover como en una región que va a llamarse convexa y con ciertas características, empezando con variables de holgura que son las que se añaden aquí, que también tienen la condición de ser no negativas. Tienen que ser no negativas. Ahora, porque son restricciones menor o igual, organizo la tabla de manera que todas las columnas de las x de cada variable queden más o menos ordenadas. Esta está un poquitico corrida, pero eso no importa. Trato de correr un poquitico para que cuadren aquí. Pero bueno, dejémoslo, ese es un detalle, para que quede todo bien cuadradito. Ahora, para que quede como una matriz, porque ahora organizándolas, tengo los coeficientes que tengo acá, todos escritos en esta tabla. Aquí aparecen puros ceros a partir de los coeficientes. Por supuesto, aquí todos eran aquí negativos. Puede haber algunos negativos, otros positivos. Necesito algunos negativos para arrancar. Pero respecto de las variables de holgura, serían con valor 0. Porque aquí no están. O sea que esta variable de holgura da valor 0. Y este es el 0 que aparece al lado de la función objetiva cuando se pasa a la forma de pasar las variables al lado izquierdo. Es este 0 está aquí, y como ustedes ven, estaban las coeficientes que resultaron de las respectivas variables x1, x2, x3, x4 en cada una de las columnas. Este es el 1 que corresponde al primer h1. Este es el 1 que corresponde al h2. Debajo de este h1 hay ceros, etcétera. Así está esto bien cuadrado. Muy bien. h1, h2, h3, h4. Tantas variables de holgura como inecuaciones tengo. Ahora, ha de notar que aquí, en esta columna, va a aparecer un vector que en álgebra lineal se llama el vector E sub 1 en R4. 1, 2, 3, 4 componentes, pero la primera es un 1. Este es el vector E sub 2 en R4 porque tiene el 1 en la segunda componente. El vector E sub 3 se llama así en R4 porque tiene el 1 en la tercera componente. Y el vector E sub 4 que tiene el 1 en la cuarta componente. Esto es lo que llama la base canónica de R4. Y me estoy refiriendo solamente a las columnas donde están las restricciones con las variables. En esta conversación sobre R4 no he metido aquí porque este sería un vector en R5 con 5 componentes. Me interesa estos, el E1, el E2, el E3 y el E4. Así empieza el método simple de un solo paso cuando se dan las condiciones, y eso significa que yo estoy empezando con una solución factible, que se llama factible, para la cual la primera variable de holgura vale 125.000, la segunda vale 0, la tercera vale 42.500 y la cuarta vale 0. El juego es que estas variables de holgura, que ahora se llaman las variables básicas, van a ir cambiando de valor y van a ir siendo sustituidas por las variables que quiero yo averiguar. En un principio el método simple empieza diciendo que h sub 1 vale tanto, 12.500, h sub 2 vale 0, h sub 3 vale 42.500, h sub 4 vale 0, y se dice que x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4 tienen valor 0.
se empieza con la variable de holgura, algunas no 0, pero son 4 en este caso, y las variables que tengo para encontrar son precisamente 0. A esta vamos a llamar las variables básicas, H1, H2, H3, H sub 4, y estas llamadas no básicas. O sea que mis X y Y en principio son variables no básicas. El juego es que algunas variables básicas van a perder su condición de básicas y pasan a no básicas. Bien. Ahora, el primer paso que vamos a hacer aquí es encontrar lo que se llama la primera variable no básica de las X sub Y que va a entrar como variable básica. Para ello, estoy utilizando un software que utiliza de fracciones. Por lo tanto, el 005 lo puse menos 5 sobre 100. Pero usted no tiene que utilizarlo. Sin embargo, esto me permite calcular con extremada precisión, porque la suma de fracciones nunca la va a pasar a decimales, no va a perder precisión. Pero no siempre va a ser posible eso, pero como es un ejemplo muy pequeño, vamos a trabajar de esa manera. Ahora, y es didáctica la situación. Entonces, empezamos por encontrar cuál de estas columnas va a ser escogida como posible variable no básica que va a pasar a variable básica, porque las básicas son H sub 1, H sub 2, H sub 3, H sub 4 para empezar, con los valores que aparecen aquí. Como usted nota, ninguna es negativa, pero algunas pueden ser 0. Pero estas no básicas sí siempre son 0 en principio. Busca el elemento más negativo en la fila de la función objetiva. Es claro que es el menos 9 sobre 100 o el 009 negativo. Pero voy a mirar acá, el más negativo o el negativo de mayor valor absoluto. Eso señala la columna o la variable no básica que va a entrar como variable básica. Ahora, se procede ahora en esta columna a hacer las divisiones entre los parámetros y los números diferentes de 0 que hay en la columna. Aquí empecé muy bien porque aquí hay unos. Y esta división no se hace porque esté negativo. Y esta división acá, pues no se hace porque no es positivo. Entonces, acá hay positivos, aquí hay positivos. Y voy a hacer las divisiones entre los positivos. Esta da 12.125.000, esta división del parámetro entre el coeficiente, y esta da 0. Se busca la más pequeña de estas divisiones, está en la que voy a llamar en este caso la quinta fila, porque voy a empezar a hablar pensando que la primera fila es la de la función objetiva. Esto indica que la función objetiva empieza en 0. ¿Por qué? Porque todas las variables están en 0. Las variables x1, x2, x3, x4. Una vez hecho las divisiones entre estos parámetros y los coeficientes positivos de la columna que se ha escogido, donde en la función objetiva se encuentra el número más negativo, se busca la división menor. La división menor en este caso dio 0 sobre 1, que es 0. Y ahí se coloca lo que se llama el pivote. Ese pivote hay que convertirlo en un 1, pero aquí tenemos un 1. Porque va a aparecer una estructura parecida a uno de estos vectores de la base canónica de R4. Una vez obtenido el pivote, usted tiene que conocer el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan es el método que permite lograr ceros en toda la columna, haciendo operaciones por filas entre las filas. Pero quien define la operación que se hace es la relación entre el elemento que se va a anular o volver 0 y el pivote. Es claro que si nosotros multiplicamos a esta fila quinta por 9 sobre 100 positivo y sumamos, aquí aparece 0. Es claro que si esta fila donde está el pivote la multiplicamos por menos 1 y sumamos, aquí aparece 0.
Si multiplicamos esta por 3, toda la fila, y hacemos las sumas extendidas, aquí va a dar 0. Y aquí no va a haber que hacer nada. Y eso es lo que se va a hacer en el proceso. Aquí está la explicación de las divisiones que hice y es lo que se hace en el proceso. Este proceso resulta de sumar la quinta fila multiplicada por 9 sobre 100 a la primera, y aquí da un 0 en la cuarta columna. La quinta fila multiplicada por menos 1 a la segunda y extendiéndola a las demás por medio de un software que yo estoy utilizando. Usted lo puede hacer a mano o como quiera. Se llama, creo que se llama Linear Algebra Toolkit. Tengo videos sobre Linear Algebra Toolkit. Un método de eliminación de filas para resolver problemas de matrices. Para el método de Gauss-Jordan. Pequeña corrección aquí. Muy bien. Entonces, con este 1 se logran ceros en toda esta columna, extendiendo las operaciones a las filas. Y aquí logré los ceros en toda la columna. Y por supuesto, aquí este es el vector que estaba realmente, este vector que aparece aquí, es el vector E sub 4 en R4, porque está el 1 en la cuarta componente. Este va a hacer desaparecer a este vector E sub 4 que está aquí. ¿Qué quiere decir? Esta era la variable de holgura H sub 2, H sub 4. Entonces se dice, sale H sub 4 y entra X sub 4. Fue una coincidencia que sea la cuarta variable de holgura la que salga y entra la cuarta variable de holgura. La cuarta variable de entre las X y Y que voy a tratar de calcular. Muy bien. Al hacer eso, ya logré ceros aquí y tengo los vectores. El E sub 1, recuerden que estoy hablando de la base de R4 que corresponde a esta parte de acá. El E sub 1 está aquí. El E sub 2 está aquí. El E sub 3 está aquí. El E sub 4 desapareció de acá y está apareciendo aquí. Ese es el primer paso. Voy a jugar siempre con E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, pero van a cambiar de posición. Tengo varios videos similares a esto, a este video, con otras explicaciones mejores o no que esta. Ahora, después viene repetir el paso simples. Aquí, por ejemplo, como se utilizó la cuarta fila para eliminar, ninguno de estos números cambió, porque aquí había un 0. Ahora, volvemos otra vez a la función objetiva y todavía tenemos el máximo en 0, que estamos calculando. Volvemos a la función objetiva y buscamos el elemento más negativo. Aquí sí hay que hacer divisiones para ver cuál es el más negativo. Por supuesto, esto está dividido entre 25. Es más pequeño. El más negativo. Este es más pequeño, porque está dividido entre 25 y es un 1. Estos dos están divididos entre 20. Y entonces el de mayor valor absoluto, el más negativo es este. Por lo tanto, ahora el pivote va a estar en esta columna. Ahora hago otra vez las divisiones de los parámetros entre los elementos positivos de la columna donde está el pivote. 125 entre 2 te da 62.500, algo así. Mientras que esta división da 42.500 entre 1, que todavía hay un 1 da 42.500. Esta división de estos dos es la más pequeña. Luego el pivote está en esta fila. Y volvemos a utilizar el método de Gauss para lograr ceros aquí, acá y acá. ¿Qué va a pasar? Que este va a quedar en 0, 0, 1, 0. El vector E sub 3. Quiere decir que va a entrar. Se dice que va a entrar X sub 2, ya entró X sub 1. X sub 4, perdón, ya entró X sub 4. Ahora va a entrar X sub 1. Pero va a desaparecer este señor de aquí, que era el E sub 3. Va a desaparecer ahora
H sub 3, la tercera variable de holgura. Pero bueno, si usted está haciendo con un computador esto, el computador no le va a decir quién aparece o quién desaparece, sino que va desarrollando el algoritmo simples y ve la tabla. Ahora, por medio del proceso de Gauss-Jordan, que debe estudiarlo para eliminar elementos en una columna, extendiendo operaciones con filas, y está explicado en el documento, va a lograr 0 aquí, 0 aquí y 0 acá. En toda esta columna, para que este sea el vector en R4, mirando las 4 filas de acá, L sub 3, que es el pivote con componente 1 en la posición 3 respecto de esta parte de la matriz. Entonces va a quedar así. Mire cómo lo hice, haciendo sumas adecuadas, y me aparece ahora una matriz donde en esta posición, que era la segunda columna, extendiéndola a la función objetiva, hay puros ceros, menos en donde está el pivote. Si el pivote no es 1, hay que hacer una división previa. Acaba de entrar como variable básica la x sub 2, porque es la segunda columna. Tengo E sub 1 aquí, que es la primera variable de holgura, que vale 40.000. E sub 2 que vale 127.500, perdón, H sub 1 que vale 40.000, H sub 2 que vale esto, y estas dos variables de holgura han pasado a variables no básicas, se asume que son 0, y ahora las que no valen 0 son, además de las de holgura, entre las variables de acá está X sub 4 que vale 42.500, y X sub 2 porque es segunda columna que vale también 42.500. Si usted, como ha extendido las operaciones de filas para lograr ceros en la columna donde está el pivote, salvo en la fila donde él está, eso ha producido esas operaciones, ha producido estos números. Y en la función objetiva ahora aparece ya un número. Usted podría verificar que si usted coloca en la función objetiva original los valores 42.500 para X sub 2 y 42.500 para X sub 4 en la función objetiva, que es esta, y hace las operaciones con toda seguridad, eso le da precisamente 6.375. Es decir, este proceso está incorporando las variables que quiero calcular como variables ahora básicas, desincorporando variables de holgura y automáticamente calculando el valor de m. Pero para ir incrementando el valor de m, que lo llevo ya en 6.375, necesito en la columna de la función objetiva por lo menos alguna entrada negativa. Y siempre escojo la más negativa para seguir en el paso simples. Ahora, una vez llegué aquí, ¿cuál es la más negativa de todas? Esta expresión de aquí es menor que aquella porque el denominador es mayor y el numerador es el mismo. La más negativa es esta, porque está dividida por un número menor. Luego ahora el nuevo pivote va a estar en esta columna y lo he señalado. ¿Cómo lo calculé? Antes de marcarlo de amarillo, lo que hice fue dividir 40.000 entre 1, que puede ser un 2, quedaría 20.000, pero aquí hay un 1, gracias a Dios, que me da 40.000. Dividí 127.500 entre 1 y me da 125.500. Debo escoger la menor división que resulte, o sea 40.000, por lo tanto la fila donde está el pivote va a ser la donde está el parámetro 40.000 y aquí va a estar el pivote como lo he marcado. Ahora con esto va a lograr 0 aquí, 0 aquí, estos ceros ya están listos. Multiplico esta fila por un número apropiado para que dé 0 por 1 sobre 20, esto da 0, esto da 0, esto por 1 sobre 20 positivo, sumándolo con un negativo da otro resultado, etc. Esto es el proceso de Gauss-Jordan. Y claro, al sumar aquí de alguna manera 1 sobre 20 por el 1 para que dé 1 sobre 20 con este para que dé 0, a 1 sobre 20 por 40.000 le da, si fuera 1 sobre 40 le da como 2.000. Y cuando sume le da 8.000 y pico. ¿Qué es lo que aparece aquí?
Aquí en este momento tiene la siguiente situación. Aquí tengo, mirando la parte inferior de las variables iniciales, que son vectores de R4, de 4 componentes, tengo S1, indicando que la variable X1 es ahora una variable básica y que vale 40.000. Aquí tengo S3, pero esta es la variable X2, que ahora vale 42.500. Aquí tengo S4, que está en la cuarta columna, que es la variable cuarta, que vale 42.500. Y X3 sigue siendo no básica, o sea, se asume en el simples que vale 0. Y todavía hay una variable de holgura, que es esta. Columna 1, 2, 3, 4. Esta es la holgura 1, la holgura 2. H2 todavía vale 87.500. Pero en este momento usted se da cuenta que se le acabaron los elementos no negativos en la función objetiva y el método simple llegó a su terminación. Llegó a su terminación, no puede usted optimizar más, aumentar más el valor de m. Por lo tanto, la respuesta del problema es que m vale 8.375 cuando los valores sean de x1, 40.000, de x2, 42.500, de x3, 0. ¿Por qué? Porque x3 era una variable aún no básica. Nunca tuvo la suerte de que por allí entrara un vector de la base canónica en la escogencia de elementos negativos en la parte superior, y las divisiones que hice, este nunca jugó. Aquí está x4, porque la cuarta columna, que vale 42.500. Y la variable de holgura h1 es no básica, vale 0. Véanlo en la pantalla. H2, aquí está un vector de la base canónica R40100. H2 sí vale 87.500, que vale aquí esto. Y H3 y H4 son variables no básicas y valen 0. Usted no estaba interesado en saber cuánto valía realmente H2, porque usted quería era calcular X1, la inversión X1, X2, X3 y X4. Bien, resultó que para optimizar esto, usted no debe invertir en el documento 3, sino en el 1, en el 2 y en el 4, y estas sumas para un máximo de ganancia de 8.375. He terminado este ejemplo y procedo, por lo tanto, a despedirme. Tengo un canal en YouTube. Si usted quiere ver todos los videos, por ejemplo, de métodos simples, haga lo siguiente. Ahí va a estar este video. Si usted quiere ver todos los videos de métodos simples, usted simplemente va a YouTube. Aquí está YouTube. Coloca aquí, voy a ponerlo en mayúscula para que lo vea más grande. José Barreto, voy a poner canal José Barreto. Ya lo tengo escrito, de modo que voy a aprovecharlo. Canal José Barreto, o aún diciendo José Barreto dentro del buscador de YouTube, va a llegar canal José Barreto. Y vamos a buscar. Aquí entró. Y en algún lugar le va a aparecer la entrada a mi canal. Yo no estoy seguro que a usted le parezcan las listas de reproducción, porque usted no ha entrado a mi canal. A mí tampoco me aparece. Aquí está mi biblioteca, que llaman ahora. Eso llaman antes listas de reproducción. Entran ustedes al canal y van a encontrar las listas de reproducción. Este es el último video que subí, lo pueden ver si quieren. Pero aquí están las listas de reproducción. Lo que pasa es que hay muchas listas de reproducción. Aquí tengo una S++, vectores, cálculo de pi, geometría. Y son unos cuadros muy grandes. Es preferible que las miren aquí. Y dice mostrar más, pero también lo pueden mover acá, vea. Vamos a ver qué pasa si lo hago así. Y va buscando, hasta que encuentre simples. Ahora, si hace todo eso, si dice ver 30 o más, le aparecen todas para que usted busque. Escogí una lista sin querer para que usted busque métodos simples. Yo prefiero buscar acá en esto que es texto. Mostrar más, vectores, pruebas modelo, límites,
Matemáticas, favoritos, modelo, video. Pensaba que tenía ya una de métodos simples, programación, espacio. Aquí está método simple, ¿ve? La puedo buscar por acá en esta lista, pero es muy larga. Método simple, se va allá. Y aquí le aparecen catalogados todos los videos que tengo de métodos simples. Ahí va a estar este en algún orden entre los primeros. El profesor José Barreto se va a despedir desde Caracas, Venezuela, y les deja entonces información para ustedes, canal José Barreto. Si usted tiene correo Gmail, puede hacer conmigo un hangout, pero para hacer un hangout tiene que tener una cita conmigo y un acuerdo de si es pagando costos en el extranjero en dólares, pagando vía PayPal, o si es gratis, son consultas relativamente puntuales. En Caracas, los que quieran venir a mi sala, aquí la tienen. Bueno, termino con mis teléfonos, mi correo Gmail, mis teléfonos WhatsApp en Venezuela, celulares y volver internacionales. Este es un más. Cambia el 0 del código interno venezolano del servidor celular para la fecha de este año y cambia en lugar del 0 coloca un 58 que es el código de Venezuela y luego los otros números del teléfono celular. Se despide el profesor José Barreto desde Caracas, Venezuela.